este video resolvemos ejercicios de polígonos irregulares. Nuevamente, antes vean el video número 7 de este playlist. Considere los datos de la siguiente figura referentes a un polígono no regular. ¿Cuál es el perímetro del polígono ABCD? Recordemos que para calcular el perímetro necesitamos la longitud de todos los lados de la figura. Y tenemos que verificar que el perímetro que nos solicitan es de la figura completa que vemos en el ejercicio, que es, acá nos dicen el polígono ABCD. Efectivamente abarca todos los puntos de la figura de la gráfica. Así que entonces necesitamos la longitud de cada uno de sus lados para hacer la sumatoria y obtener el perímetro total. Empezamos desde el punto A. El segmento AB o el lado AB sería igual a, este valor ya nos lo está dando el ejercicio, es raíz cuadrada de 17. De 17. Luego tenemos el segmento BC. Este segmento es totalmente vertical, así que podemos, en este caso que hay cuadrícula, podemos contar los cuadritos o definirlo con los números del eje. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa distancia es 6, que sería lo mismo que decir la diferencia que hay entre 7 y 1. 7 menos 1, 6. Esta longitud mide 6. Seguimos al segmento CD o DC, el orden de las letras no es relevante, es el segmento que va de letra a letra. DC es lo mismo que CD. Entonces el segmento DC, ya nos lo están dando en el problema también, es 4 raíz de 2. Y el último lado que nos queda por averiguar es el DA. Igualmente podemos hacer uso de la cuadrícula, que sería 1, hay un cuadro, o los números del eje, la diferencia entre 3 y 2. 3 menos 2, 1. Ya tenemos los 4 lados de la figura, así que la sumatoria de cada uno de esos lados es el perímetro total. Tendríamos que el perímetro total es raíz de 17 más 6 más 4 raíz de 2 más 1. Como vemos que los resultados están expresados como los números más las raíces, podemos rápidamente sumar los números y después las raíces. Entonces esto es igual a 6 y 1, 7, más raíz de 17, más 4 raíz de 2. Por tanto, la respuesta correcta a este ejercicio es la opción C. Considere los datos de la figura referentes a un polígono no regular. ¿Cuál es el área del polígono ABCD? Para calcular el área de polígonos irregulares, recordemos que a diferencia de los polígonos regulares no tenemos una sola fórmula para aplicar. Tenemos que descomponer el polígono completo en figuras conocidas que sí sabemos calcular el área, como son triángulos, cuadrados y rectángulos, para sumar estas áreas y así obtener el área de la figura total. En este caso vamos a iniciar, bueno, primero nuevamente verificamos que el polígono que nos piden el área sea el polígono completo, ABCD. Tenemos todos los puntos de la figura, así que es toda la figura al completo. Recuerden que en algún momento se puede pedir el área o el perímetro de un polígono que sea una parte de lo que vemos en la figura y no todo completo. Por eso es importante que verifiquen las letras.
En este caso es completo, así que vamos a calcular. Para calcular tenemos que descomponer en figuras, en triángulos, cuadrados o rectángulos. Así que esta figura la vamos a descomponer acá. Inicialmente pasamos una línea acá para quedarnos con la primera figura, que sería este triángulo. Esta sería nuestra área número 1. Después tendríamos acá, si pasamos una línea por acá, nos quedaría nuestra figura número 2, que sería este rectángulo. Y finalmente nos queda este otro triangulito, que sería nuestra figura número 3. Entonces este polígono completo lo descomponemos en 3 figuras, donde sencillamente podemos calcular esa área y sumamos para obtener el área total. Iniciamos con el cálculo de la primera área, que es el área del triángulo. Vamos a llamarle acá área 1. A1 va a ser igual. Sabemos que la fórmula del área de todo rectángulo es base por altura dividido entre 2. Acá tenemos una base de este rectángulo, que sería 1, 2, 3, 4. Tendríamos 4 por... Lo podemos sacar con la cuadrícula, en este caso que tenemos cuadrícula, sino con los números que nos proporcionan en los ejes. Esta distancia, esta base, va desde aquí, de 2 hasta 6. Entonces, lo que mide esta base es la diferencia entre 6 y 2. 6 menos 2, 4. Esa es nuestra base. La altura, igual contamos cuadritos, 1, 2, 3, 4, es 4 también. Y si no tuviéramos cuadrículas, nos vamos a los números, sería la diferencia entre 7 y 3, 7 menos 3, 4. Entonces ya tenemos base por altura dividido entre 2, que es la fórmula del área de un cuadrado, de un triángulo. Entonces nos vamos a la calculadora a calcular esta área 4 por 4 dividido entre 2. Tenemos que eso es igual a 8. Entonces nuestra primera área, el área 1, es igual a 8. Vamos a calcular el área 2. El área 2 es el área de un rectángulo. Recordemos que el área del rectángulo es un lado por el otro, base por altura, como queramos llamarlo, pero es la multiplicación de un lado por el otro. En este caso, este lado sería 1, corresponde a un cuadrito, o si lo quieren ver por los números del eje, 3 menos 2, 1. Por el otro lado, que sería este, sería 1, 2, 3, 4. 4 cuadritos, o la diferencia entre 6 y 2. 6 menos 2, 4. El área de ese rectángulo es 1 por 4, o lo que sería igual a 4. Ahora solo me falta la tercera área para tener todas las áreas. El área 3 es igual, es un rectángulo. Vamos a tener la fórmula es un triángulo. Vamos a tener el área del triángulo, que es base por altura, dividido entre 2. En este caso de este triángulo, acá la base tenemos que es un cuadrito. Tenemos 1 por... Acá igual lo podemos sacar por los cuadritos, o la diferencia entre 2 y 1. Y la altura son 1, 2, 3, 4, o la diferencia entre 6 y 2, que sería 4. Todo eso dividido entre 2. Así que tenemos que la altura 3 es igual, podemos calcularlo o ir a la calculadora como prefieran, 1
por 4 dividido entre 2. Tenemos 2. Así que el área total de la figura está dada por la sumatoria de todas las áreas en las que descompuse la figura, que sería entonces el área 1, 8, más el área 2, 4, más el área 3, 2. Y eso nos daría, bueno, podemos también hacerlo en la calculadora, 8 más 4 más 2. 14. Nuestra área total es 14. Por tanto, la respuesta correcta en este ejercicio es la B. Considere los datos de la figura que representa un polígono no regular en un sistema de coordenadas rectangulares. ¿Cuál es el perímetro del polígono ABCD? Coordenadas rectangulares es un sinónimo de plano cartesiano, para que no se confundan. Nos están hablando de que el polígono está en el plano cartesiano, como han estado todos los polígonos de los ejercicios anteriores. La pregunta en este ejercicio es el perímetro, así que recordemos que el perímetro es la sumatoria de todos los lados. Revisemos que sea el perímetro de la figura completa que vemos, A, B, C, D. Perfecto, es toda la figura, así que vamos a calcular la longitud de cada lado para hacer la sumatoria. Iniciamos con el lado AB. El lado AB, al ser un lado en diagonal, no podemos hacer uso de la cuadrícula o de simplemente el número de los ejes, porque eso solo aplica para los lados que son totalmente verticales o totalmente horizontales. Así que para calcular esa diagonal tenemos dos formas de obtenerlo: aplicando Pitágoras o aplicando la fórmula de la distancia. En este ejercicio vamos a hacerlo aplicando Pitágoras para encontrar esa diagonal. Para aplicar Pitágoras, si ustedes ven esta diagonal, precisamente en el triángulo rectángulo que tendría que formar con esta diagonal, este lado sería exactamente la hipotenusa de ese rectángulo. Para obtener un triángulo rectángulo, siendo esta la hipotenusa, pues tendría que cerrarlo acá. Tendría un cateto aquí y el otro cateto acá. Entonces, para calcular la hipotenusa, aplico el teorema de Pitágoras, que es la sumatoria, que la hipotenusa es igual a la suma a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Así que, siendo así, yo voy a tener que el lado AB aplicando Pitágoras va a ser igual a la raíz cuadrada de uno de los catetos al cuadrado. Vamos a empezar por este cateto que mide 1, 2, 3, 4. Es la longitud. Lo puedo ver por la cuadrícula o por los números del eje. La diferencia que hay entre 8 y 4. 8 menos 4, 4. 4 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, 1, 2, 3. Este otro cateto mide 3. 3 al cuadrado. Lo puedo ver por la cuadrícula o por la diferencia que hay entre 9 y 6. 9 menos 6 es igual a 3. Ok, entonces tengo la raíz cuadrada de todo esto, sería la distancia entre A y B. Nos vamos a la calculadora y obtenemos ese valor: 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5. Tenemos que la distancia AB es 5. Ahora continuamos con los demás lados. Ya tenemos esta distancia que es 5. Ahora la distancia BC es igual, como este es un lado totalmente vertical, uso la cuadrícula o los números del eje. Tendría que es 1, 2, 3, 4, 5. O la diferencia entre 9 y 4. 9 menos 4, o la cantidad de cuadritos, son 5, esa distancia BC.
Luego tengo la distancia CD, que igualmente es totalmente horizontal, así que esta distancia mide 1, 2, 3, 4. Si lo mido con los cuadritos, o la diferencia entre 8 y 4. 8 menos 4 igual a 4. Así que de este polígono que tiene 1, 2, 3, 4 lados, ya solo me queda uno de los lados, el de A, para terminar con la figura. Y esto igual, contamos los cuadritos, son 1, 2, o la diferencia entre 6 y 4. 6 menos 4, 2. Ya tengo los cuatro lados, el lado AB, el BC, el CD y el DA. Ahora, para obtener el perímetro completo de la figura, sumo todos los lados. Entonces tendría que el perímetro es igual a 5 más 5 más 4 más 2. Y eso podemos ir a la calculadora y nos da 5 más 5 más 4 más 2. Eso nos da 16. El perímetro total es 16. Por tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Cuál es el perímetro del polígono ABCDEFG? Nuevamente, el perímetro, recordemos que es la sumatoria de cada uno de los lados de la figura. Y me preguntan por ABCDEFG, por la figura completa. Así que vamos a empezar a calcular las longitudes de cada uno de sus lados. Tenemos el lado AB, que es totalmente vertical. Cuento los cuadros, 1, 2, 3. La longitud es 3. O también puedo hacerlo con los números, la diferencia entre 6 y 3. 6 menos 3 es 3. Es el elemento BC, que también es recto, en este caso horizontal. Cuento cuadros, 1, 2. Mide 2 y también lo podría hacer con los números del eje. La diferencia entre 1 y menos 1. 1 menos menos 1 es igual a 2. Luego tenemos el segmento CD, que sería igual a 1, 2, 3. A 3 contando la cuadrícula o con los ejes, con los números del eje. 3 menos 0 sería igual a 3. El segmento DE, también cuento cuadros al ser totalmente horizontal, 1, 2. O la diferencia entre 3 y 1. 3 menos 1, 2. El segmento EF, tenemos 1, 2 cuadritos igual, o la diferencia entre 2 y 0. 2 menos 0, 2. Llegamos al lado o segmento FG, que ahí ya vemos que es un segmento en diagonal, así que no podemos hacer uso ni de los ejes ni de la cuadrícula. Tenemos que resolver o encontrar esa longitud a través del teorema de Pitágoras, como hicimos en el ejercicio anterior, o con la fórmula de la distancia. En este ejercicio vamos a aplicar la fórmula de la distancia. Para aplicar esta fórmula necesitamos saber las coordenadas de cada uno de los puntos, del F y del G. El par ordenado de F es, me voy al eje X, tengo 3, me voy al eje Y, tengo 2. 3,2 es el par ordenado de F. Y el par ordenado de G es, me voy al eje X, llego a 2 y al Y llego a 4, 2,4. Ya tengo los dos pares ordenados, ahora sí puedo aplicar la fórmula de la distancia. Vamos a tener que el segmento FG es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las X al cuadrado, 3 menos 2, 3 menos 2 al cuadrado, más la diferencia de las y al cuadrado, 2 menos 4. 2 menos 4 al cuadrado.
la raíz cuadrada de todo eso. Entonces ya sé que el segmento, vamos a la calculadora, el segmento FG sería raíz cuadrada de 3 menos 2 al cuadrado más 2 menos 4 al cuadrado. Raíz de 5. Tenemos que ese lado es igual a raíz cuadrada de 5. Ya tengo ese lado. Y me faltaría el lado AG o GA, da igual, el orden de las letras no es importante. AG ya me lo está dando el ejercicio, que es raíz de 13. Raíz de 13. Ahora verifiquemos que tenemos todos los lados. Este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Ya nosotros tenemos un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es importante que verifiquen que tienen todas las medidas de todos los lados para que no dejen ninguno botado. Cuando son muchos lados puede ser un poco confuso. Tenemos entonces que el perímetro es igual a la sumatoria de todos los lados. Entonces vamos a tener 3 más 2 más 3 más 2 más 2 más raíz de 5 más raíz de 13. Acá si vemos las respuestas, todas están en términos de la sumatoria de las raíces y los números enteros, así que para ahorrarnos el paso de la calculadora podemos dejarlo así. Sumamos los números, 3, 2, 3, 2, 2, vamos a obtener 12 más raíz de 5 más raíz de 13. Por tanto, la respuesta en este ejercicio es la opción C. Considere la siguiente información referida al polígono ABCDE. ¿Cuál es el área del polígono ABCDE? Una vez más, verificamos que es toda la figura completa ABCDE. Efectivamente, necesitamos el área de toda la figura que vemos representada. Para el área de un polígono irregular no tenemos una sola fórmula para calcular toda el área total, así que tenemos que descomponer la figura en triángulos, rectángulos y cuadrados para poder calcular cada una de estas áreas individuales, y la sumatoria de todas estas áreas nos da el área total del polígono. Vamos a empezar a descomponer o dividir la figura. Si trazamos acá una línea, podemos ver que acá nos quedaría un triángulo y esa puede ser mi área número 1. Luego, si trazo otra línea acá, acá voy a tener un rectángulo. Esa es mi área número 2. Y acá me queda otro rectángulo, que es mi área número 3. Y este triángulo que se me forma acá, que sería mi área número 4. Entonces ya descompuse la figura total en 4 áreas que puedo calcular individualmente. Empezamos entonces con el cálculo. Vamos al área 1. A1 sería igual, veamos que el 1 es un triángulo, que la fórmula del área para un triángulo es base por altura dividido entre 2. Así que vamos a tener que es base
La base de este triángulo es esta distancia de acá a acá. Si vemos por la lectura de los ejes, sabemos que es la distancia que hay o la diferencia que hay entre 4 y 0. 4 menos 0 es 4. Esa base mide 4. Por la altura que es esta, es la diferencia que hay entre 7 y 5. 7 menos 5 es 2, por tanto esa altura es 2. Y todo eso lo vamos a dividir entre 2. Así que el área 1 es igual a 4 por 2 dividido entre 2. Y eso es igual a 4. Ya tenemos el área de la primera figura. Vamos con el área 2. La figura número 2 es un rectángulo, entonces el área de la fórmula del área del rectángulo es base por altura o un lado por el otro. Vamos a ver, entonces en este rectángulo esta basecita sería igual, serían 4, era la diferencia que hay entre 4 y 0. 4 por, y esta altura sería la diferencia entre 5 y 3. 5 menos 3 son 2, entonces la altura 2 sería 4 por 2, que serían 8. Luego vamos con nuestra área 3, que también es un rectángulo, entonces es igual base por altura, en este caso es igual la misma base, 4 por la altura de este rectángulo, es la diferencia entre 3 y 0, 3 menos 0, 3, 4 por 3, 12. El área 3 es igual a 12. Y me queda finalmente el área 4, que es un triángulo una vez más, entonces es, recordemos, base por altura dividido entre 2. Para este triángulo la base es esta que está acá, que es la diferencia entre este menos 2 y 0. Entonces, menos 2 menos 0, ¿verdad? Tenemos menos. Recuerden acá que con las distancias no existen distancias negativas. Si a mí me da menos 2, la diferencia entre estos números, bueno, yo puedo hacerlo como 0 menos menos 2 o menos 2 menos 0. Y sería lo mismo. Aquí lo importante es que si les da negativo, tomar en cuenta que las distancias son valores positivos y yo trabajaría con los valores absolutos, o sea, solo con los números positivos. Así que esta base es la diferencia entre estos dos números, ¿verdad? Que sería 2. Base por esta altura, que sería la diferencia entre 3 y 0, sería 3. Base por altura, esa altura serían 3. 3 menos 0. Y todo eso dividido entre 2. Nuevamente nos vamos a la calculadora o lo hacemos a mano como prefieran. 2 por 3 dividido entre 2. Y eso nos daría 3. Ahora ya tengo todas las áreas para poder sumar. Tengo el área 1, el área 2, la 3 y la 4. Por tanto, el área total es igual a la sumatoria de todas las áreas. 4 más 8 más 12 más 3. Que sería igual, nos vamos a la cálculo, 4 más 8 más 12 más 3. 27. El área total nos daría 27. Por tanto, la respuesta correcta en este ejercicio es la opción